Nosotros somos una institución que tiene su centro en Alemania, pero estamos trabajando a nivel mundial. Trabajamos con copartes, parceros, como se dice en Brasil, o sea, en pie de igualdad con organizaciones sociales. Wir haben inzwischen 25 Regionalbüros. Wir arbeiten in über 80 Ländern mit über 300 Partnerorganisationen zusammen. Aber das ist ein Fund, das ist ein großes Potenzial, was wir haben, tatsächlich sozusagen zu bestimmten Themen zu arbeiten, das global zu machen, tatsächlich zusammenzubinden, Netzwerke zu knüpfen. En el 2015 se instaló una oficina en Buenos Aires y, digamos, como por la ampliación del equipo y porque la oficina pasó a ser una oficina independiente, se tomó la decisión de mudarse, comprar una casa y de alguna manera fortalecer y ampliar el trabajo. Es un espacio nuevo que se está abriendo, que no solo es la oficina en la cual va a trabajar la fundación, sino que nos planteamos que sea un espacio abierto para las organizaciones populares, que sea un lugar donde se construye pensamiento, donde se hacen debates, donde nos encontramos y también mostramos el trabajo que hacemos entre todos y todas. Bueno, en principio lo más lindo es poder recibir mucha más gente porque ampliamos mucho la oficina, tenemos mucho más espacio para hacer actividades más grandes y alojar muchas discusiones. Nos juntamos durante 3 días, vinieron organizaciones de Chile, Argentina y Uruguay con las que trabajamos. El primer día, que fue el lunes 28, fue un día más de taller interno, de poder mirarnos, de poder reconstruir la historia junto a esas organizaciones. Se planteó un debate en donde pensamos un diálogo entre América Latina y Europa con personas de la Fundación y del Partido del Linke que vinieron especialmente sobre la cuestión de organización de los trabajadores y las trabajadoras, sobre transición socioecológica y sobre organización internacional. El martes conocimos un espacio de comercialización en Almagro de una organización con la que empezamos a trabajar muy fuertemente este año durante 2019, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra. Ayer tuvimos la oportunidad de presenciar el lugar donde ellos empezaron a construir, digamos, el camino hacia la agroecología. El objetivo de la organización es recuperar todos esos saberes a través de la agroecología, conformando las bases no solo en Buenos Aires, sino en todo el país y poder ir construyendo ese poder popular desde la organización campesina. En la misma lógica de debate, a la noche organizamos la única actividad pública, totalmente pública, en donde nos pareció interesante plantear una discusión en torno a la crisis alimentaria y qué alternativas hay para poder salir con un camino hacia la soberanía alimentaria. En la mesa estuvieron Rita Segato, Victoria Tolosa Paz, que es una legisladora de La Plata y que nos pareció interesante debatir con quienes van a llevar adelante la política pública. Estuvo Nahuel Levalli, que es de la UTT, y Diego Montón, de Mendoza, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y Vía Campesina. Y tuvimos la moderación y participación de Marco Filardi, que es un experto en Derecho a la Alimentación de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Este mismo encuentro marca un poco una hoja de ruta en términos de poder dialogar y construir ideas y después acción con distintos sectores de la sociedad, pudiendo discutir un plan de acción común en términos del hambre. Creo que eso ya es un paso fundamental. Un nivel de calidad de ese debate que realmente me emocionó y un tema pertinente, muy pertinente en ese momento en Argentina. Los desafíos que tiene la Fundación hacia adelante, por un lado, es profundizar el trabajo que se viene haciendo en cada uno de los ejes. Los 4 ejes son democracia, feminismo, sindicalismo y agroecología. Creo que el gran desafío es repensar las posibilidades de otras formas de sociedad, hacer un ejercicio de creatividad, un ejercicio de imaginación, porque probablemente algunas de las respuestas que teníamos hasta ahora son insuficientes para estos tiempos de mayor incertidumbre. O sea, tenemos que construir esos 2 horizontes.
qué queremos y cómo lo queremos. Y el desafío central son las alternativas, es decir, hasta dónde podemos generar que no solo recambios de gobierno dentro de las lógicas de las políticas extractivistas, neoliberales, coloniales, patriarcales, capitalistas, sino consolidación de procesos de creación de poder feminista y popular. Y es muy importante que la Fundación haya radicado una oficina en la Argentina, le permite un vínculo más directo con el movimiento social, popular. Poder capitalizar todo lo aprendido a través del trabajo con las organizaciones. Tenemos que ir por la conquista de derechos, trabajar los 4 ejes y articular con las organizaciones que van a hacer que esos 4 ejes se desarrollen para todos y para todas. Creo que está bueno también empezar a hacer más formación política a nivel interno. Que conlleva toda una discusión sobre temas de clase, ambiente, feminismos, como también otras secciones y otros desafíos. Entonces es un proceso lento, tenemos que seguir respetando esos procesos y tratar de no burocratizarnos en este crecimiento. Eine wahnsinnig spannende Arbeit und ich glaube, dass wir damit auch einen Beitrag leisten können, um linke Konzeptionen, linke Strategien weiterzuentwickeln, diesen Blick eben über den nationalen Tellerrand hinaus zu haben. Que no sean solamente esfuerzos nacionales o esfuerzos en un país, sino que puedan dialogar las distintas luchas. Poder contrarrestar esta contraofensiva de la derecha que hay a nivel continental y mundial, por lo que nos hemos enterado en estos días. Para lograr ese paradigma que soñamos y queremos construir los territorios, tenemos que ser muchas, tenemos que ser muchos.